El sello de Dios y la marca de la bestia es la 11ª lección de este trimestre. Estoy seguro que hemos disfrutado de este estudio, pero también hemos aprendido lecciones muy valiosas, lecciones que nos ayudan a ir construyendo poco a poco nuestro caminar con Cristo. Queridos amigos, sean bienvenidos al comentario de este estudio. Disculpen que no haya podido publicar el comentario de la lección los primeros días de la semana. Sin embargo, estoy seguro que podemos aprender y compartir grandes lecciones de la lección que venimos estudiando. Vamos a comenzar con nuestro estudio leyendo el texto central de esta semana. Apocalipsis capítulo 7 dice: entonces vi a otro ángel que subía del este con el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles que habían recibido poder de dañar la tierra y el mar, y les dijo: no dañen la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios, a los hijos de Dios, al pueblo de Dios, la orden de sellarlos. ¿Qué podríamos decir? Es indicar ante el universo, ante nuestro enemigo: ellos me pertenecen. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Este es mi pueblo, ellos me pertenecen y a estos no los toquen. ¿De qué trata el sello de Dios y también el sello de la bestia? Porque si el Señor tiene su sello y sabiendo que el enemigo gusta de imitar todo lo que Dios hace, entonces tiene su sello. Bueno, vamos a ir desglosando poco a poco esto, pero antes hay un concepto que es importante recordar. Romper nuestra fidelidad a Dios o hacernos creer que somos fieles a Dios cuando no lo somos, o fieles a Dios en un 90% y un 10% no, es uno de los objetivos de Satanás. Si le eres fiel a Satanás o no, eso a él no le importa. Y recuerden eso, lo que Satanás quiere es que tú seas desleal a Dios. En un solo punto, para él es suficiente. Y está empeñado en romper tu lealtad a Dios. Satanás está presentando constantemente incentivos al pueblo de Dios para desviar su atención de las obras solemnes, de prepararse para las escenas que le esperan en el futuro cercano. Quiere distraernos de muchas maneras, engatusarnos, busca que nosotros encontremos placer en las cosas de este mundo, de esta tierra, que superen lo que nosotros encontramos en la iglesia o en nuestra comunión con Dios. Eso es lo que Él está buscando. Él es, en todo sentido de la palabra, un engañador, pero un hábil seductor, un astuto engañador. Cubre sus planes y trampas con mantos de luz sacados del cielo. Tentó a Eva a comer del fruto prohibido, haciéndole creer que con ello obtendría grandes ventajas. Puede ser leal a Dios en un 90, 95%, 99%, pero en ese 1% que tú eres desleal a Dios, puedes llegar a creer que ese 1%, que esa única acción va a traer ventajas para ti que no las obtendrías siendo leal a Dios. Y eso no es que tú estás razonando únicamente en base a lo que tienes presente, tú no estás evaluando, no, tú estás cayendo en el engaño del enemigo. ¿Y qué es lo que está consiguiendo? Quebrar tu fidelidad a Dios, haciéndote creer que con un ápice de deslealtad tú vas a sacar ventajas, tú vas a sacar ganancias. Y eso es lo más insensato que nosotros podemos creer, que por ser desleal a Dios voy a salir ganador. ¡Qué terrible engaño! Satanás tiene muchas redes peligrosas de fina trama que parecen inocentes, pero en los cuales se prepara hábilmente para engañar al pueblo de Dios. Hay incansable variedad de empresas destinadas a desviar al pueblo de Dios para que ame al mundo y las cosas que están en él. Mediante esta unión con el mundo se debilita la fe, ya que hay un agregado o un ingrediente, vamos a llamarlo así, esencial: la fe. La lección nos habla de este tema, el sello de Dios, la marca de la bestia, aunque no se ha presentado de manera
directa para de repente gusto de algunos. Ay, no dijo cuál es el sello de Dios, no dijo cuál es la marca de la bestia, o como algunos disidentes saldrán a decir, la lección no habla claro. Lo que la lección nos ha presentado esta semana es cómo yo puedo ser sellado por Dios. Más que nada eso. Eso es lo que nos ha presentado. Entonces, aquí la fe va a jugar un rol fundamental. Vamos a ver nuestros 3 objetivos para este comentario. En primer lugar, hablaremos sobre el engaño del enemigo, el usurpador, que en la Biblia es presentado como el anticristo. En segundo lugar, estaremos hablando sobre la fidelidad, cuidar nuestra fidelidad a Dios. Y por último, tenemos una meta, y esa meta es la fe de Jesús. Ya hablaremos de esto. Y como siempre, como cada comentario que comparto, las diapositivas pueden descargarlas del enlace que ustedes ya conocen. Y si por ahí alguien desconoce, en la descripción encontrará un enlace. Y de este enlace podrás descargar las diapositivas que están observando. Y si encuentran algún error, por favor, disculpen y corrijan las diapositivas que son presentadas. Vamos a ver nuestro primer objetivo, el usurpador o el anticristo como es presentado en la Biblia. En 2 de Timoteo, en el capítulo 2, Pablo le dice a Timoteo que solo hay un mediador, que es Cristo. Solo hay un mediador entre Dios y el hombre, que es Cristo. Sin embargo, en 1 de Juan, el apóstol advierte la venida del anticristo. Y Satanás es muy astuto, recuerden, hace creer al hombre que Dios está lejos de nosotros. O es un Dios molesto, o es un Dios que está incómodo ante nosotros y en consecuencia tú necesitas un mediador. Tú necesitas buenas obras, buenas acciones para acercarte a Dios. Es decir, tú necesitas que alguien esté mediando entre Dios y nosotros. ¿Sí? Eso ha buscado. Y lo ha presentado de manera magistral precisamente el engaño del anticristo. Que anticristo, la palabra anti que ustedes ven entre comillas, y la lección también esto explicaba, no necesariamente significa el que se opone. También este prefijo anti significa el que usurpa el lugar, el que ocupa el lugar. Anticristo, el que ocupa o el que usurpa el lugar de Cristo. En Historia de la Redención, Elena de White aclara esto. La ascensión de la Iglesia Católica al poder señaló el principio de la Edad Media, cuando cae la Roma imperial allá por el siglo V y surge el Sacro Imperio Romano, ya dividido en los 10 reinos, los 10 cuernos, ustedes recordarán de Daniel 7, y todos unificados bajo una religión, la religión católica, por eso llevaba el nombre Sacro Imperio Romano y luego adopta el nombre de Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Entonces aquí surge un poder. A medida que éste aumenta en autoridad, las tinieblas se hacen más intensas. De acuerdo a las profecías de los sellos, la iglesia se corrompe, representado por un caballo negro, y cada vez las tinieblas son las que dominan en lugar de la espiritualidad. Y la fe de los creyentes se trasladó de Cristo, quien era su verdadero fundamento, hacia el Papa de Roma. Y ahí poco a poco comienzan a introducir esta falacia de que tú y yo necesitamos un intercesor. Es muy curioso, hace un poco tiempo veía un análisis sobre la supuesta intercesión de María, que en ningún momento se dice que ella, de acuerdo al dogma católico, que ella está ocupando el lugar de Cristo en esa clase de intercesión, sino que ella intercede como nosotros lo hacemos en las oraciones intercesoras.
Ah, caray, eso suena algo más digerible, pero obviamente violenta los principios bíblicos, como que no hay vida después de la muerte, María murió, así es que no ascendió al cielo, y en segundo lugar, María tendría un atributo divino que es la omnisapiencia, la omnipresencia, porque si en el mundo hay 10 personas en diferentes partes del mundo, solo 10 rezándole a María, orándole a María, entonces María tendría una super capacidad de atender a los 10 al mismo tiempo. Solo hay un mediador, pero fue en ese periodo que la iglesia comenzó a engañar, haciendo creer que nosotros necesitamos intercesores. En lugar de confiar en el Hijo de Dios, bueno, ya hemos visto en lecciones anteriores, Satanás creó un concepto equivocado de Dios para los hombres y así, en lugar de confiar en Dios para el perdón de los pecados, la gente ya no recurre a Dios, sino recurre al Papa, recurre a las limosnas, recurre a las buenas obras. Es cierto, muchas iglesias cristianas no adoran al Papa, no creen en el Papa, pero estas personas niegan su fe en Cristo al simplemente decir que son salvos por gracia y no importa cómo vivan, basta que creen en Cristo, ya, ya son salvos. En resumen, igual, Satanás ha deformado el carácter de Dios. Los sacerdotes y los prelados son los que ahora tienen autoridad. Se les enseñó que el Papa era su mediador y que solo podían acercarse a Dios a través de él, y más aún que ellos estaban en el lugar de Dios en esta tierra. La lección también decía esto, el Papa prácticamente lleva ese título, yo soy el representante de Dios en esta tierra. En sus estudios, si ustedes tienen el folleto a la mano, en el día jueves precisamente existe varios textos al respecto. El Papa es tan grande que no es solo un hombre, es como si fuera Dios en la tierra. Esto está en el artículo 2 en la prompta biblioteca, en el tomo 6. El Papa León XIII también dijo lo mismo. Nosotros, es decir, los papas, tenemos en esta tierra el lugar del Dios Todopoderoso, en la gran enciclopedia de los papas. Entonces, ¿hay un anticristo en esta tierra? Por supuesto. Y no es solo porque se opone a la obra de Cristo en el cielo, sino porque usurpa el lugar de Cristo y se hacen pasar por Dios en esta tierra. Y estos deberían ser obedecidos sin vacilar. Cualquier desviación de sus requerimientos será causa suficiente para que los pobres hombres sean castigados severamente. Y creo que muchos sabemos que la Santa Inquisición y otras clases de órdenes cumplieron muy bien este propósito diabólico. Entonces, miren, Satanás ha embriagado con estas falsas enseñanzas al mundo. Y su objetivo se está cumpliendo. Si crees o no crees en el Papa, bueno, dice Satanás. Pero mientras tú sigas creyendo otros engaños, no hay problema. No hay problema. Instaurar un sistema humano no es otra cosa que el engaño de Satanás. Seguimos leyendo Historia de la Redención. De ese modo, la atención de la gente se desvió de Dios para dirigirse a los hombres falibles y sujetos al error. Todavía más, al mismo príncipe de las tinieblas. Es decir, no solo están confiando en Dios, están confiando en el enemigo. Ya sea que adores, creas o no en la intercesión de un hombre, o creas cualquier otra mentira del enemigo, tú estás confiando, en el fondo, en los engaños de Satanás. El pecado se cubrió con un manto de santidad. Cuando se suprimen las escrituras y el hombre se considera supremo, todo lo que podemos esperar es fraude, engaño y degradante iniquidad. Cuando no nos sometemos a lo que dice la palabra de Dios, entonces estamos expuestos al engaño y a una iniquidad degradante. Con la elevación de las leyes y tradiciones humanas se manifestó la corrupción que siempre resulta
cuando se pone a un lado la ley de Dios. Aquí está el otro engaño. No someterte a la autoridad de la Biblia, no someterte a la totalidad de la Biblia. No creen en el Papa, aceptan la salvación por obras muchos cristianos, o en todo caso dicen las obras no son necesarias, basta la fe en Cristo. Y la otra enseñanza, que el Antiguo Testamento es para el Antiguo Pacto, que eso era solo para el pueblo de Israel, y lo que importa ahora es lo que está en el Nuevo Testamento, que es el Nuevo Pacto. Y ese es otro engaño. ¿Qué es lo que dice Pablo en Timoteo? Toda la escritura, y cuando Pablo escribió ese concepto, esa carta a Timoteo, no existía el Nuevo Testamento. Pablo se estaba refiriendo al Antiguo Testamento y toda la escritura es útil para el hombre. Satanás está engañando, continúa engañando, ya sea con un sistema papal, ya sea desviando tu creencia de Dios, creando falsos conceptos de Dios o un falso día de adoración, como es lo que hemos visto en lecciones anteriores, pero Satanás está engañando. Satanás está engañando. ¿Y qué está consiguiendo con esto? Como ya hemos dicho al inicio, que tu lealtad, tu fidelidad, tu dependencia de Dios simplemente se vea debilitada, se vea rota y tú te estés preparando para la perdición. Hay que tener mucho cuidado con los engaños del enemigo. Vamos a ver nuestro segundo objetivo, la fidelidad a Dios. Vamos a hablar ahora de la importancia. ¿Cómo yo puedo cuidarme de no caer en los engaños? Pues siendo fiel a Dios. Porque no solo tú puedes ser engañado, te van a obligar a ser engañado. O te van a obligar a vivir en el engaño. Y para eso es importante que tú cuides la fidelidad, tu fidelidad. Tenemos que cuidar, evaluar nuestros hábitos. Necesitamos entender nuestra dependencia de Dios. Esta parte es vital, querido amigo. Cada momento de nuestra vida es intensamente real. La vida no es un juego, está llena de solemne importancia cargada de responsabilidades con consecuencias eternas. Cuando consideremos la vida desde este punto de vista, nos daremos cuenta de nuestra necesidad de ayuda divina. El único momento que tú y yo tenemos para salvarnos es este. No hay otro momento. No tenemos otra oportunidad. Morimos y se acabó. Nuestro destino se selló para salvación o para perdición eterna. Pero este es el momento de salvarnos, queridos amigos. Sentiremos vigorosamente la convicción de que una vida sin Cristo será una vida de completo fracaso, pero si Jesús habita en nosotros, viviremos para un propósito. Es muy triste, pero ¿cuántas veces nos hemos engañado? Por ejemplo, con los estudios. Mientras estudio, o solo este semestre, Señor, voy a ir los sábados a estudiar. Hasta que termine mi carrera, hasta que termine este ciclo, Señor, voy a estudiar los viernes de noche. Entiéndeme, Señor. ¿Tú crees que Cristo te va a acompañar, querido amigo? Él no se va a molestar contigo, no se va a resentir, sí se va a penar porque tú estás jugando con el enemigo. Tú te estás poniendo en manos del enemigo y una vida sin Cristo es una vida de completo fracaso. Y no hablo fracaso de que te vas a jalar en tus cursos, vas a terminar mal. No, Dios es muy misericordioso, que te ha dado inteligencia y todo ello. Pero el éxito para Dios no se mide solo en los logros materiales que podamos obtener. El éxito se resume en tu salvación. ¿Cómo podemos nosotros creer que Dios me va a entender cuando estoy transgrediendo su ley? Una vida sin Dios es una vida de completo fracaso. O sea, solo por esas horitas, pastor, que yo no soy leal a Dios, estoy rechazando a Dios. Sí, lo estás rechazando. Porque no estás dependiendo de Dios, estás dependiendo de tu capacidad, estás dependiendo de tu
intelecto, estás dependiendo de tus estrategias, más no estás dependiendo de Dios. Y cuando tú comienzas a depender de ti, de tus amigos, de tu trabajo, de lo que sea menos de Dios, estás rechazando a Dios y estás haciendo que otro ser, que otra modalidad, que otras actividades ocupen el lugar de Dios. Y eso ya hemos hablado en el primer objetivo. ¿Y a dónde te conduce eso? Al fracaso. Así es que hay que tener mucho cuidado, queridos amigos, con las decisiones que nosotros venimos tomando. Si Jesús habita en nosotros, dice, viviremos para un propósito. Todos tenemos sueños, pero ¿le has preguntado a Dios cuál es el sueño que Él tiene para ti? ¿Has conversado con Dios y le has dicho, Señor, quisiera saber qué propósito, qué plan, qué sueño tienes para mí? Si no lo has hecho, querido amigo, hazlo. Habla con Dios. Entonces comprenderemos que sin el poder de la gracia y el Espíritu de Dios no podemos alcanzar la elevada norma que Él ha colocado delante de nosotros. No vamos a poder alcanzarlo. Alcanzarás tus sueños, que serán como la casa del hombre insensato, que se van a caer, pero no alcanzarás los ideales de Dios. Entonces tú tienes que cuidar tu fidelidad diaria. Tú tienes que cuidar tu fidelidad no solo en los lugares donde las personas te ven, tu fidelidad en los lugares donde nadie te ve, en los momentos donde tú estás solos, en los momentos donde tu mente está trabajando. Ahí tú tienes que cuidar tu fidelidad a Dios. La lección llamaba esto, todo lo que el hombre cosechara, sembrara, cosechará. Tienes que evaluar muy bien tus hábitos, tus pensamientos, tus decisiones. Seguimos leyendo. El Señor constantemente llama a su pueblo para vivir en una constante fidelidad a su palabra, pero también a dejar nuestras costumbres, a renunciar a nuestro yo. El Señor tiene un pueblo en esta tierra, dice los lugares celestiales, tiene un pueblo que sigue al Cordero por donde éste va. Tiene sus millares que no han doblado las rodillas ante Baal, tal como le dijo a Elías cuando él le dijo, Señor, mira, soy el único, que para que estoy vivo, mejor mátame. Y el Señor le dice, no, tú no eres el único. Hay un montón que no se han arrodillado ante Baal y son fieles. Y en el lugar donde estamos hay muchos que son fieles. A veces entra un concepto equivocado, al menos yo lo viví, creer que somos los únicos por el hecho de ser los únicos adventistas en el estudio o en el trabajo, creemos que somos los únicos leales a Dios. Hay personas que son leales a Dios en la medida del conocimiento que tienen. Pero como no tienen el título de ser adventistas, entonces nosotros decimos, es que soy el único. No, ora a Dios y dile, Señor, en este lugar donde yo estoy, tú tienes hijos fieles. Quiero conocerlos, Señor. Pero conocerlos para mostrarles la verdad y que la fidelidad a Dios aumente. En mi trabajo, Señor, en este lugar donde estoy, Señor, tú tienes hijos fieles. Señor, quiero conocerlos, quiero mostrarles tu verdad y de así poder ser un pueblo tuyo acá, una luz en este lugar. ¿Has orado por eso, querido amigo? Pero debemos permanecer en esta tierra resguardados con toda la armadura, listos para ocuparse en el trabajo de qué? En el trabajo de salvar a aquellos que están a punto de perecer. ¿Te das cuenta? Busca a esos hijos fieles, pero también busca para mostrarles la verdad. Busca para mostrarles el evangelio. Y ya si ellos creen o no creen, es decisión de ellos, pero tú busca ocuparte en salvar a los demás. No necesitamos esperar hasta que estemos en el cielo con Cristo para seguirlo. El pueblo de Dios puede hacer eso aquí en la tierra. Seguirán al Cordero en las cortes celestiales si lo siguen aquí. No debemos seguir a Cristo a intervalos o solamente cuando me conviene. Señor, tengo un problema, ahora sí, por favor ayúdame, voy a la iglesia, me golpeo el pecho y... Ay, ¿por qué? Porque tengo un problema, porque no sé qué hacer, estoy desesperado y ya lo único que me queda, bueno, Señor, pero el resto,
o después. No, no, no. En la vida diaria debemos seguir su ejemplo, como el rebaño sigue confiadamente a su pastor. Debemos seguirlo con sufrimiento por su causa. Seguir a Cristo no es sencillo. No es que no sea imposible, o no es que sea imposible, disculpe. Pero vamos a tener trabas, vamos a tener oposición, vamos a tener hasta la familia a veces se va a oponer. Pero me sorprendió la oración de Job, aunque él me matare, en él esperaré. Eso es confiar en Dios, eso es seguir a Dios. Lo mismo dijeron los tres jóvenes en Babilonia. Nos quite la vida o no, igual seguiremos adorando a Dios. Me despidan o no del trabajo, seguiré adorando a Dios. Apruebe o no apruebe mi examen, seguiré adorando a Dios. Pero a veces nosotros, ¿qué le decimos? Señor, sí o sí, tú tienes que bendecirme, sí o sí, Señor, tú tienes que salvarme, y porque te estoy sirviendo. O para que yo te sirva, tú tienes que salvarme. Aunque Dios me quitare la vida, dice Job, en Él seguiré esperando. Eso precisamente es cuidar nuestra fidelidad a Dios. Y para esto, querido amigo, tú tienes que ejercitar tu fe. Y de eso hablaremos en nuestro último objetivo. Luego de ver la fidelidad, vamos a ver ahora lo que concierne a la fe de Jesús. En este último punto vamos a hablar precisamente sobre la fe de Jesús. Apocalipsis dice, y aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Es importante cultivar nuestra fe. Esto es necesario. Esta será la única defensa que tendremos contra el enemigo. Cuidar nuestra fe, cultivar nuestra fe. Vamos a ver la cita que se encuentra en Consejos para los Maestros. La obra de vencer el mal debe ser hecha por la fe. Los que salgan al campo de batalla encontrarán que deben revestirse de toda la armadura de Dios. El escudo de la fe será su defensa y los habilitará a ser más que vencedores. ¿Qué cosa? La fe en Cristo. Ninguna otra cosa tendrá valor sino la fe en Dios, en el Dios de los ejércitos y la obediencia a sus órdenes. Ay, ay, ay. Yo no puedo decir que tengo fe en Dios si no obedezco a Dios. Entonces, ¿qué fe tengo en Dios? La fe se evidencia en mi obediencia. ¿Y dónde está el sello de Dios en todo esto? Rápidamente, porque me parece que la lección habla de esto la siguiente semana, pero por mucho tiempo la Iglesia ha enfatizado que el sello de Dios es el sábado, lo cual es cierto. Sin embargo, esto es más profundo, ya que el sábado, por así decirlo, es la evidencia de que tú estás siendo sellado por Dios, porque estás confiando en Dios, guardando el día que Dios estableció, y tu fe se hace visible no solo en la iglesia, sino ante el mundo a través del sábado. Pero para que tú logres esto, tú tienes que ser transformado por Dios. Y para ello tú necesitas seguir al Cordero, como hemos visto. Para ello tú necesitas vivir de la fe, llevar una vida de fe. Y ese proceso de transformación es lo que hace el Espíritu Santo, y todo ese proceso, podríamos decir, es el proceso de sellamiento de Dios. Y al final termina con el carácter de Cristo en tu vida. Incluso yo me atrevería a decir que el sello de Dios es el carácter de Dios en tu vida, porque el sábado simplemente será la evidencia de que has sido sellado por Dios, pero el carácter transformado es la obra del Espíritu Santo, y eso se consigue con lo que hemos visto anteriormente, con nuestra fidelidad a través de seguir al Cordero, de seguir su palabra y vivir por fe. La obediencia, precisamente, es la evidencia de esa fe.
¿Se dan cuenta entonces, queridos amigos, que esto es más profundo de lo que se puede creer? Por eso hay que tener mucho cuidado cuando solo se dice que el sábado es el sello de Dios. Sí, es la parte visible, pero podríamos caer en el engaño que como yo estoy yendo a la iglesia en sábado, en la semana yo no hice mi culto, yo no leí mi Biblia en mi trabajo, soy uno más, tengo un mal testimonio, pero como yo estoy el sábado en la iglesia, entonces digo, yo soy sellado por Dios. No, tú no vas a ser sellado por Dios, a menos que en tu vida se esté desarrollando el carácter de Dios. Los vastos ejércitos pertrechados con todas las obras, con todas las otras cosas que no tendrán valor alguno en el último gran conflicto. Sin fe, una hueste angelical no podría ayudarte. Solamente la fe viva los hará invencibles y los habilitará para sustituir en el día malo, o subsistir, perdón, en el día malo, manteniéndose firmes, inconmovibles y conservando firme hasta el fin el comienzo de su confianza, lo que estaba perdiendo las iglesias, su primer amor. Cuán importante entonces es, querido amigo, que cultivemos nuestra fe. Bien, dice la parábola de Lucas 16, buen siervo, bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, entonces en lo mucho te pondré. Vamos a seguir leyendo. La fe es un don divino que necesita ser desarrollado constantemente por Dios en nuestras vidas. La fe es un don de Dios, no es algo nuestro por si acaso, no es algo innato del ser humano, no, no. Lo nuestro es desconfiar de Dios, pero la fe es el don, es un regalo de Dios para que tú confíes en Él y tiene que ser fortalecida. En Mensajes Selectos en el tomo 2, Elena de White nos hace esta advertencia. Si usted ha abandonado su fe con tanta facilidad, es porque nunca la afirmó correctamente. Le ha costado demasiado poco. Si yo fácilmente estoy vacilando, entonces mi fe no se ha cimentado. Si su fe no lo sostiene en la prueba y lo conforta en la aflicción, se debe a que ésta no se ha fortalecido mediante el esfuerzo ni se ha purificado por el sacrificio. Los que estén dispuestos a sufrir por Cristo experimentarán más gozo en el sacrificio que en el hecho de que Cristo sufrió por ellos. Porque yo estoy compartiendo, es decir, Señor, estoy en tus caminos porque estoy siendo probado. Me duele, sufro, lloro, pero creo que te estoy siguiendo y eso me da paz, eso me da esperanza. Como dijo Job, aunque él me mate, yo sigo esperando en él. O los tres jóvenes, nos salve o no salve, seguimos confiando en Dios. Quienes ganen el cielo realizarán los esfuerzos más nobles que son capaces y trabajarán con toda paciencia para cosechar el fruto del esfuerzo. Hay una mano que abrirá las puertas del paraíso para que entren los que hayan soportado la prueba de la tentación. Si me es fácil ser desleal a Dios, querido amigo, no es para que te sientas mal en el sentido de que te sientas condenado, perdido. No, no lo tomes así. Si tú crees que fácilmente caes a las tentaciones, entonces tú tienes una necesidad urgente de desarrollar tu fe. Y no en tu fuerza para vencer, sino tu fe en decirle, Señor, soy débil, soy frágil, necesito que tú me ayudes. Yo no puedo contra la tentación, yo no puedo con mi carácter, yo no puedo con esto, solo este pecado, Señor, no puedo, años me viene destruyendo, pero estoy leyendo que necesito fe en ti. Y Dios te la va a dar con gusto, Dios te va a ayudar, pero tú tienes que reconocer esa fragilidad. Tú tienes que reconocer, esa va a ser tu lucha, esa va a ser tu batalla. Por eso dices, te ha costado muy poco, porque no has entrado en esa lucha. Lucha a la cual Dios está dispuesto en darte, compartir la victoria. Nuestra fe tiene que ser desarrollada y Dios sabe cómo desarrollar esa fe. Vamos a ver la última cita. Nuestra fe tiene que ser en Cristo, pero desarrollada como Cristo la desarrolló, lo que se conoce como la fe de Jesús.
mensaje selecto sobre la fe de Jesús dice lo siguiente: la fe de Jesús, se habla de ella, pero no ha sido entendida. ¿Qué cosa constituye la fe de Jesús que pertenece al mensaje del tercer ángel? Jesús convertido en el ser que lleva nuestros pecados para llegar a ser el Salvador que perdona el pecado. Mire, Jesús convertido en el que lleva nuestros pecados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos que tener fe en los méritos de Cristo en primer lugar. Tenemos que tener fe en Cristo tratado, que ha sido tratado como nosotros merecemos ser tratados. Vino a nuestro mundo y llevó nuestros pecados para que nosotros pudiéramos llevar su justicia. Entonces, si tú aceptas esos méritos de Cristo, estás buscando la fe de Jesús en primer lugar. La fe en la capacidad de Cristo para salvarte de una forma amplia, completa y total, esa es la fe de Jesús. No confiar en tus méritos, no confiar en tus acciones, no confiar en que eres bueno o que la gente te dice que tú eres bueno. No confíes en eso. Tus méritos, Isaías dice bien claro, son trapos de inmundicia ante Dios. Tú tienes que confiar en los méritos de Cristo y que Él te puede dar salvación completa. Y cuando hablamos de salvación completa se refiere también a una transformación completa. Eso es tener la fe de Jesús. Pero al mismo tiempo, habrás notado que este texto resalta el martirio de Cristo. Confiar en los méritos de Cristo es tener fe en Él, por supuesto. Pero vivir o aceptar vivir como Cristo vivió, precisamente es desarrollar la fe de Jesús. Por un lado, la fe de Jesús se define en confiar plenamente en Jesús. Y por otro lado, es estar preparados para afrontar todas las pruebas dependiendo del Padre, como Cristo dependió del Padre, también es la fe de Jesús. Este concepto es muy amplio, pero es bonito, porque ¿recuerdas que hace un momento dije que la fe es un don de Dios? En consecuencia, quien te va a ayudar a desarrollar esa fe es Dios. Así es que, querido amigo, no es algo imposible, no es algo, mejor dicho, es inhumano, pero no imposible. Es algo que con la ayuda de Dios sí se puede hacer. Vamos a nuestra última consideración, es sobre la fe, de vivir en constante dependencia de Dios. Testimonio para las iglesias, disculpen, dice lo siguiente: esta fe no se adquiere de un momento a otro, no se adquiere en un momento de la noche a la mañana. El valor, la fortaleza, la fe y la confianza en Dios, esto se desarrolla. Estas gracias celestiales se adquieren por la experiencia de años. María y José han tenido que trabajar de una forma extraordinaria para que su hijo desarrollara dicha fe. Y Jesús aprendió a confiar en su Padre gracias al trabajo de sus papás en esta tierra. Por una vida de santo esfuerzo y de firme adhesión a lo recto, los hijos de Dios estaban sellando su destino. Asediados de innumerables tentaciones, sabían que debían resistir firmemente o quedarían vencidos. Sentían que tenían una gran obra que hacer, que a cualquier hora podían ser llamados a deponer su armadura y que, si llegaran al fin de su vida sin haber hecho su obra, ello representaría una pérdida terrible. Queridos amigos, te das cuenta que esto se desarrolla constantemente, y un último punto que quisiera resaltar aquí es que tu fe necesita obras. Tu fe necesita manifestarse a través de obras. Y si no hay obras, algo está fallando. Y es mejor que te evalúes. Es mejor que te evalúes. Y parte de esa obra es la predicación. Y si tú no estás involucrado en predicar,
Mm, Corre, que Dios te ayude. Involúcrate. Tú tienes que hacerlo. Así los discípulos aceptaron ávidamente la luz del cielo como aceptaron de los labios de Cristo los primeros discípulos. También nosotros tenemos que hacerlo. Entonces, querido amigo, la fe es algo que se desarrolla, la fe es algo que se va ejercitando y tú tienes que permitir que Dios haga esto. Solo así el Espíritu Santo estará transformando tu vida y estará siendo sellado para la salvación. Consideremos esto: Dios desea fortalecer nuestra fe y sellar nuestra salvación. Cristo anunció a sus discípulos lo que les esperaba en el trabajo de evangelización. Sabía cuáles serían sus sufrimientos y cuáles sus pruebas, tribulaciones que tendrían que sobrellevar. No quiso ocultarles nada de lo que iba a sucederles, no fuese que estas dificultades hicieran vacilar su fe. Ya lo os he dicho, dice Cristo, para que cuando suceda creáis. En gran medida las profecías, queridos amigos, tienen como propósito fortalecer la fe, no alarmar, sino fortalecer nuestra fe. La prueba, en vez de minar nuestra fe, debe afirmarla. Unos a otros deberían de repetirse. Nos había dicho que esto vendría y también cómo hacerle frente. Así es que advertidos estamos, queridos amigos, pero más que advertidos, tenemos a un Dios que nos quiere ayudar, tenemos a un Dios que nos quiere fortalecer, que nos quiere hacer crecer, pero para eso nosotros también tenemos que estar dispuestos y hacer nuestra parte. Finalmente, ¿qué tenemos que hacer? Necesitamos cuidar nuestras decisiones diarias. En cada acto de nuestras vidas, sencillas o difíciles, tenemos que ser dependientes de Dios, dependientes de su palabra. Debemos acostumbrarnos a vivir para agradar a Dios, seguir sus caminos y prepararnos para los momentos de dura prueba. Querido amigo, esta es una decisión constante y como tal también te animo a que estudies la otra parte de este estudio, el sello de Dios y la marca de la bestia, segunda parte. La próxima semana continuaremos hablando de este estudio. De esta forma, queridos amigos, vamos a cerrar este comentario. Muchas gracias una vez más por la confianza en este trabajo. Que Dios te bendiga. Dios mediante, en las próximas horas, espero publicar el bosquejo de esta lección. Un fuerte abrazo para todos ustedes, que Dios los bendiga, y por mi parte me despido con el deseo de que nos volvamos a encontrar con el próximo estudio. Un abrazo para todos.